misma es esencial. Entre ella misma y delante de Dios es demasiado importante. El conocimiento de la doctrina, la verdad bíblica, como verdad bíblica nos dice, el Señor Jesús vino al mundo a predicar el arrepentimiento y salvación en su nombre. Sabemos y conocemos la importancia de que el Señor vino a dar salud, fortaleza, y en especial, esta parte del Evangelio, dijimos 4:18, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay una buena noticia. Siempre habrá una buena noticia a pesar de que nos encontremos en crisis, que subieron las cosas, que hay una necesidad tan fuerte, que no tienes trabajo, que no dio el campo, que cayó una plaga, en fin. Pero en Dios siempre hay una buena noticia para ti y para mí. Para las familias, me ha enviado a dar nuevas a los pobres. No nada más el que no tiene dinero. No pobre nada más es el que no tiene sustento económico, sino también hay una pobreza moral, espiritual, física, mental y también anímica en todos los aspectos. Y en esos aspectos lo resume las buenas noticias en el Señor Jesús. La verdad bíblica aplicada, los creyentes debemos aceptar y ejercer el regalo maravilloso que es la salvación en nuestras vidas. De allí es lo más importante, porque el Evangelio es una buena noticia, pero también para estar en la sociedad. El matrimonio, la familia, inicia con dos personas. Inicia con un hombre y una mujer. Y este matrimonio se le llama también precisamente unidad, hogar. Se le denomina también papá, mamá. Y es una relación humana, instituida por Dios y aprobada por Dios, pero también por la sociedad en la que el hombre y la mujer cohabitan en dos puntos importantes. El amor. Cuando nos reunimos y cuando decidimos tener una unidad, y en una unión hubo algo muy importante, una palabra que se llama amor. Y el amor es completamente el buscar el bien a todo aquel que yo quiero. Cuando en amor decidimos formar una familia, era buscar el bien de manera sencilla y clara, pero también tomados de la misericordia de Dios. Y de ahí viene la familia. Dios, en su perfecta voluntad, tenía precisamente la vida del matrimonio, la familia, como punto importante para que a través de todos los tiempos se fundamente un hogar, una familia. Por lo tanto, a pesar del tiempo, se va olvidando de que Dios instituyó el hogar. Instituyó para que sus hijos en el matrimonio, tomando decisiones prácticas, fueran firmes, no tuvieran error. Por lo tanto, pues la familia es muy importante. La familia abraza el Evangelio de Cristo. A través de toda esta enseñanza vamos a ir conociendo la importancia del hogar y de la familia, pero abrazando la luz y la palabra del Señor. El Señor en todo momento nos da fundamentos importantes para la familia. San Juan capítulo número 14,
versículos 9 y 10. Qué importante es la familia. En San Juan 14, versículos 9 y 10, dice así, expresa, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La familia es también tan importante delante de Dios, porque los discípulos y apóstoles del Señor decían, pues muéstranos las cosas. Pero al estar el Señor con ellos, les daba una completa seguridad de que todo lo que Él ha formado es perfecto, pero también para nuestro sostenimiento y nuestro caminar. La familia tiene diversas vertientes muy importantes. Primero, la enseñanza, la educación, la fraternidad y el cuidado. Es a través de la familia que aprendemos o no aprendemos a conocer a Dios. Lamentablemente, muchos no han enseñado a sus hijos a buscar a Dios o a convencer su corazón a que tantito vuelvan su mirada a Dios. Buscamos una forma de pensamiento religioso, espiritual, pero la familia ha tenido una terrible desviación. No enseñar a Dios, no comprender que Dios tiene todas las cosas también para nuestra edificación y conocimiento. Por lo tanto, hoy es un tiempo muy fuerte en el cual el desconocimiento de parte de la familia, de conocimiento de Dios, es muy duro, es muy lamentablemente fuerte. Por eso, a veces las personas ya no abrazan el Evangelio. Yo veo que a veces los muchachos abrazan el prototipo de un superhéroe y dicen, pues este es... Y los papás también consentimos. Pues sí, pues buscan los héroes imaginarios y también literales, o por los videos o por las actividades. Pues ese es el héroe y el niño quiere ser pues un superhéroe, el que sea, el que lo marcan. Hay un prototipo. Pero no se nos enseña a abrazar el Evangelio porque pensamos que no es cosa importante a veces para los niños. Pero hoy es tiempo de entender que la familia debe de abrazar el Evangelio de Jesucristo con todo su corazón. En el tiempo de los años de 1960, hubo una muy fuerte guerra entre las Coreas del Norte y también una invasión en Vietnam muy fuerte. Ideologías de las muy fuertes como la comunista, y afectó lamentablemente las familias de esa región. Y entre ellas también había una familia donde estaba el pastor, que era pues un vietnamita, su esposa, sus hijos, y obviamente por el régimen se le hacía enemigo del gobierno. Y le decían, dejas de enseñar a Jesucristo o te metemos a la cárcel. Pero él seguía hablando el Evangelio de Jesucristo. Les enseñaba a sus hijos, vamos a confiar en Dios. A su esposa caminaban, vamos a seguir
buscando de Dios. Era una familia que abrazaba el Evangelio a pesar de la oposición de los medios que existían de propaganda, la que en ese tiempo estaba en contra precisamente de lo que era la palabra de Dios. Pero el hermano seguía anunciando el Evangelio, tenía 4 hijitos. Hasta que llegaron unas personas por la noche, les levantaron muy fuerte y les dijeron, tienen que cavar un hoyo, cavar una zanja muy profunda. Por la noche estuvieron cavando la zanja, pero había unos chiquititos, los más chiquititos, y ahí también los hicieron cavar. Y les dijeron, niega de Dios, niega a Jesucristo. Y el pastor dijo, no puedo dejar tantas bendiciones que me ha dado. Niega a Jesucristo. Deja de anunciar el Evangelio de Dios. No lo puedo hacer. Les hicieron y les exigieron que bajaran a esa zanja. Y empezaron a echarles, a ponerles tierra. El esposo empezó a estar triste porque veía el sufrimiento de sus hijos. El más pequeñito, sus ojitos rasgados, tosía y ya casi se ahogaba con el polvo y la tierra que se le estaba echando. Dentro de todo eso hay un dolor profundo dentro del hombre y de la mujer, porque su hijo ya se estaba ahogando enfrente de él. Y iba a decir, señores, deténganse. Pero la esposa le toma la mano y le dice, firmes en Dios, le dice a su esposo. Hemos hablado y hemos amasado a Jesucristo con todo nuestro corazón. Y les dijo a toda la familia, les seguían echando tierra a modo de asfixiarlos. Y les dijo, familia, esta noche y en unos instantes estaremos a la mesa del Señor que tanto hemos predicado. La historia termina que murieron en un suplicio y toda una familia de 6 miembros, por causa del Evangelio, abrazaron con firmeza el Evangelio hasta la muerte. Es tiempo, hermanos, de que hoy entendamos que hoy sí nos está ahogando, nos está también asfixiando el alejamiento de Dios por medio de todo lo que está pasando. Y las familias nos hemos olvidado de abrazar la maravillosa bendición del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, la buena noticia de paz. Y esa no la vas a encontrar en otro lugar, sino más que en tu corazón, porque el Señor nos permite estar en unas pruebas difíciles o en unas situaciones también de dolor o también de muchas veces de agresión, pero empieza a haber una buena noticia. Cuando llega la salvación del Evangelio en Cristo a nuestra familia, las cosas cambian. La familia y el Evangelio en Cristo están intrínsecamente unidos. El Evangelio de Jesucristo está unido. La palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia y cuando la lee con sus hijos o cuando escucha la palabra de Dios, no es diferente, es muy diferente cuando se está viendo una película y más cuando se ve películas diferentemente agresivas o de diferente distracción. No es lo mismo escuchar el mensaje del Evangelio de paz que obviamente pues este tipo de escenas tan agresivas y que a la gente le ponen tensa
Cuando llega el mensaje de Cristo y cuando leemos la palabra del Señor, empieza a abrirse algo muy especial que está inherente e intrínsecamente nos dice que es inherente, esencial, propio, consubstancial, connatural, innato, íntimo, exclusivo y básico. Cuando estamos unidos en Dios, empieza la gracia de fortaleza y bendición. Y fíjense bien que viene. La familia, siendo la familia una institución divina, para la felicidad eterna, donde los principios de Cristo, amor, perdón, oración, servicio, se aplican para fortalecer los lazos y crear hogares llenos de paz y de amor. Muchas veces vemos situaciones tan difíciles que ya no hay, en cierto modo hay una similitud o una apariencia, pero a veces ya no hay hogares llenos de paz y de amor. Los hijos ya no respetan, los padres ya no respetan, ya no hay una sensatez, sino cada uno está acostumbrado a hablar en una forma muchas veces difícil, agresiva y cruel, porque se ha olvidado la gracia y el invitar a Dios. Esta condición es triste y es lamentable, pero a pesar de todas estas condiciones, la palabra del Señor sigue siendo la misma. Hay buenas nuevas de salvación. Y un ejemplo claro de esta condición, les voy a decir, es mi vida. Es mi testimonio. Porque yo a los 4 años, recuerdo bien, vivíamos en una apariencia normal de religiosidad. Pues nos llevaba mi mamá y mi papá a la religiosidad normal. Y yo decía, vamos a estar bien en paz, pero era todo lo contrario los días sábados y domingos. Hasta que una noche una de esas noches de agosto de lluvia, me recuerdo bien, y de agosto, donde se abre el cielo, está lloviendo, hay una luna hermosa, porque así fue, pero llovía. Mi madre me levantó del catrecito donde yo estaba, yo era el más pequeño. De hecho, yo era el pequeño. Y me abrazó y se salió afuera a la puertita. Y allí mi papá le hacía violencia debido al el alcoholismo que él tenía. Y yo quería ser grande, hermanos, para cuidar a mi mamá, para protegerla. Ella lloraba, me acuerdo su cabello largo, me tenía en sus brazos, tratando de protegerse. Y una de las decisiones que yo hice allí en mi mente de niño, dije, yo cuando sea grande, no voy a ser igual que mi papá. O sea, yo dije, jamás voy a beber alcohol. Y esa fue una decisión personal, pero no había paz, no había nada allí. Aguantó, soportó, pero ¿qué creen? También yo fui el problema de que mis padres empezaran a buscar algo de Dios, porque yo tuve un problema detrás de mi nariz. Hermanos, se me rompió una arteria, pero yo no sabía qué pasaba. Y yo sentía que pasaba algo de la sangre, y pues me pasaba. Una vez toso, y pues sale toda la sangre. Pues mis papás se espantan, me llevan de urgencia. Me acuerdo entre 2 de la mañana, 1 de la mañana o 2, hasta el centro médico de allá en México. Porque ellos pensaban que yo estaba muy mal. Ya les dijeron, no, su hijo tragaba sangre, pero esto me debilitó mucho. Yo estaba allí en un lugarcito, ahí en mi catrecito, y llegó un matrimonio así. Y me dijeron, queremos orar por su hijito.
Y yo estaba ahí pues estaba muy debilitado. Pues pasaron. Y me acuerdo que las dos niñitas y el matrimonio oró por mí. Y a partir de ahí empezó a hablar parte del evangelio y mis papás ponían muchos pretextos. No, yo no puedo, no vamos a caminar en Dios, mis hijos se duermen, más este chiquito se duerme mucho. Me echaban la culpa a mí que yo me dormía mucho. Pero, hermanos, cuando una familia empieza a abrazar el evangelio, una vez los vi decididos, abrazaron el evangelio, pero ¿qué creen? Hubo buenas noticias. Hubo buenas noticias. Les voy a decir por qué. Las buenas noticias que empezaron a llegar es que ya no había alcoholismo en mi casa. La buena noticia que llegaba es que mi papá ya jugaba conmigo y con mis hermanos. La buena noticia, hermanos, decía, vente, vamos a jugar. Le decía, ¿qué equipo le vas? Pues ya le decía, pues no sé, pero vamos a jugar. Había buenas noticias. Empezaba a decirnos, vamos a ir todo el domingo a un lugar. Allí vamos a cantar, vamos a leer la Biblia, van a ir a su clase. Y así empezaron a haber nuevas noticias. Ya no había escasez. Sino me acuerdo que ya cada viernes que cobraba mi papá llevaba una bolsa de pan. Y le decía a mi papá, papá, tráigame a mí el beso. Tráigame un beso. El beso, el pan. Y mi papá me llevaba mi beso, ten tu beso. Y también le daba su beso yo a él. Cuando empieza a llegar el evangelio, hay buenas noticias. Ya mi papá veía mis tareas. Y me decía, ¿cómo vas? Me acuerdo muy bien, mi clase de primer año de la primaria. ¿Cómo vas, hijo? Papá, ¿qué te enseñaron? Nunca nos preguntaba. Pero cuando empezó a llegar el evangelio, abrazó mi padre el evangelio, empezó a cambiar. Y me decía, ¿qué estás viendo? Papá, nos enseñaron que los astronautas se fueron a la luna. ¿Y quiénes son los astronautas? Neil Collins, papá. Y yo le decía, y otra de mis hermanas decía, sí, es Collins, Armstrong. Ellos son los que llegaron a la luna. Entonces mi papá, sí, ya llegaron estos señores a la luna. Ya los llevó, hasta me llevaba un cuetecito con mis hermanos, tenga para que vean. Y recuerden que ya llegaron los hombres a la luna. Pero también empezaba a leernos la Biblia. Nos empezaba a llenar, ya no eran esos problemas. Pero ¿qué creen? Para mí era muy triste ver a mi papá cuando lo traían sus amigos después de haber tomado tanto alcohol entre dos hombres y mi papá en medio. Me daba mucha tristeza. Pero cuando empezó mi papá a abrazar el evangelio por la lectura de la Biblia, ¿y cómo fue? Una noche, mi madre dijo, no pude ir a la ceremonia de la mañana ni de la tarde, pero estas personas que fueron a orar por mí, leían la Biblia, lloraban. Y entonces le dijeron a mi hermano mayor, le dijeron, ve a ver si está la señora María, el señor Ángel, si podemos leer la Biblia con ellos. A partir de ahí, ellos abrazaron el evangelio por la palabra de Dios. Cuando una familia abraza el evangelio, estamos en el plan de Dios. Amén. Cuando una familia empieza a abrazar el evangelio, el esfuerzo, porque la Biblia dice, hermanos, nos dice en Génesis, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Empezaron a caminar esa unidad. Pero ¿qué creen que sucedió? Después empezaron los problemas. Ya no nos vendían el pan, porque era una comunidad nueva. Ya no nos vendían las tortillas. Nos empezaron a decir otros insultos. A veces yo me pasaba 2 horas esperando en la fila de las tortillas y no me daban las tortillas.
Llegábamos en la noche porque era una sola tienda que atendía toda esa comunidad. El pan, 2 horas esperando el pan. Así era. Y yo también dije, pues, ¿qué va? Hasta que llegaba mi mamá y decía, señores, ¿por qué no le han dado el pan a mis hijos? Y es que no los vimos, no nos veían. Y empezaron a haber detenciones de muchas cosas, ya no había servicio de agua, los vecinos nos hablaban bien. Y así empezamos a forjarnos. Y uno decía, ¿qué es abrazar el evangelio esto? En las escuelas me decían, ahí va el hermano. Y le decían a la maestra, este es hermano. La maestra era sabia. Y decía, qué bueno. ¿Eres hermano? Sí. ¿Y por qué eres hermano? Es que voy al templo, les decía. Así nada más les decía. Porque voy al templo, donde se alaba a Dios. Así nada más. Yo empezaba a decir, empezamos a tener una valentía. En la reunión donde estábamos, hermanos, llegaban pues muchos hermanos y empezaron a roncar piedra a la gente, mis vecinos, insultos. Y cuando empezamos a hablar el evangelio, pues no importó, hermanos, la familia empezó a ver buenas noticias, les dije. Mi padre me abrazaba, mi madre me abrazaba, nos abrazábamos todos juntos y empezó a cambiar una relación que antes era una relación muy lastimada por el pecado y empezó a llegar la nueva vida en Cristo. Por eso no me cabe duda que cuando llega el evangelio a nuestros hogares y lo abrazamos, hay problemas muy difíciles, hay problemas tan difíciles que no podemos entender. Pero cuando uno abraza el evangelio siempre va a haber una buena noticia para la honra y la gloria de Dios. Actualmente, muchos se acercan a Dios porque tienen algunos problemas o necesitan algún consuelo para sus vidas por haber cometido alguna equivocación. Algunos se acercan así, pero el Señor dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Crean, hermanos, que todas estas cosas son una bendición para nuestra vida porque nos va sosteniendo. Muchos decimos queremos vivir al modo y a la moda del tiempo, pero también el maravilloso cuidado es cuando uno abraza el evangelio de Jesucristo, las cosas son nuevas, pero también son de mejor dirección y de mejor bendición para cada uno de nosotros. Abrazar el evangelio de Jesucristo es importante, es lo esencial, porque también hay algo muy importante, muy maravilloso, porque nos empieza a dar fundamentos, principios en la familia. La enseñanza y la práctica. La enseñanza y el testimonio. Yo no tengo más ejemplo que la familia en la cual yo me crié. También me tuvieron que disciplinar. También me tuvieron que corregir. Pero me corregían con cinturón y me corregían con la Biblia. Así me corregían. Entonces, una ocasión, hermanos, pues uno de niño quería ver la televisión y llegaron unas personas con ciertas mentiras a la casa de nosotros. Muy sencilla nuestra casa, era de la minita. De la minita, sí, sencillita. No, la casita de la hermana María del Carmen es un palacio. No, nuestra casita era bien sencilla, más sencillita. Era un palacio, es un palacio la casita de la hermana María del Carmen. No, nosotros pura laminita. Y entonces llegó el Señor y dijo, señoras, si usted me da tanta cantidad, señora, en este momento le hemos elegido a usted para
que tenga televisión, para que tenga nuevas cobijas y todo esto. Mentiras. Y mi madre, yo veía a mi madre y decía, le agradezco mucho. Le vamos a dar también una televisión. Y yo dije, ay, la televisión, voy a ver televisión. Pero mi mamá no se dejó engañar, porque ella oraba en las mañanas. Ella pedía a Dios por nosotros. Y después le dije, Señor, no tengo ni el dinero, ni voy a endrogarme, ni endeudarme por estas condiciones. Señor, está perdiendo su tiempo, está ganando oportunidad. Y yo también decía, y además se me quedó viendo y me dijo, casi me decía, es mentira. Tenía un discernimiento especial. Hasta que yo también entendí que no era correcto. Y no pasó, más que las estafas, pues en otros vecinos sí pasó. Pero cuando una familia ven sus padres que han abrazado a Jesucristo, no se dejan llevar por cualquier pensamiento o idea. El hogar, como iglesia doméstica, y en esta casa, donde empieza el abrazar el Evangelio, hermanos, es la más grande determinación de fe, porque no podemos ver las cosas. Si usted se abraza completamente de Jesucristo, muchas veces no se van a ver las cosas. Y se los digo por qué. Tuvimos un grande problema de salud. Mi hermano mayor estaba en el hospital, gravemente en el hospital. Lo único que teníamos de valor, bueno, mis padres, era en el terreno. El terreno era muy asediado porque pues ya no nos querían por causa del Evangelio. Pero de pronto, hermanos, no veíamos nada. Solamente me acuerdo que haciendo una reunión como esta, mi madre se levanta. Yo estoy hablando, acababa de entrar a la preparatoria, yo acababa de entrar a la prepa. Me acuerdo bien. Y mi madre decía en el culto del domingo, en este culto, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Así dijo, porque Dios nos ha visitado. Yo le dije, mamá, pues, mientras me dije, ¿por qué no pide oración? Gracias a Dios porque me ha visitado. Mi hijo está gravemente ahorita en el hospital. Nos piden el pago del hospital. Una de mis sobrinas se fue de la casa, yo teniendo la custodia de ella. Dios me ha visitado. Yo decía, ay mamá, entre mí decía, ¿por qué dice así? Pero Dios nos ha visitado, decía, porque oraba con mi papá. Hermanos, después de esos días, les voy a decir qué sucede. Por la oración. La iglesia oró, bendice a los hermanos. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo van a hacer mis papás si no hay medio? De allí, hermanos, una hermana le platica a una persona vecina de ella. Nosotros no sabíamos qué pasaba, pero el Espíritu de Dios sí. No sabíamos qué pasaba. Y resulta que el médico que operó a mi hermano era su mamá. Y le dicen, pues hay un caso de este joven que no tiene y pasó así. La mamá le cuenta al muchacho, bueno, al doctor que estaba en el consejo médico, del centro médico. Y hermano, pues mi hermano salió dado de alta, pero el Espíritu de Dios, cuando uno abraza el Evangelio, empieza a obrar. Nosotros no lo veíamos, no esperábamos que ya nos quitaran de la casa, del terreno. Llegó una carta meses después, pero algo pasó con mi hermano. Mi hermano fue afectado, tenía que dar una sentencia a 2 personas porque fueron la agresión contra él. Y mi mamá le dijo, tú decides
lo que tengas que decidir. Estos jóvenes se pueden ir a la cárcel o al tutelar de menores. Y si tú quieres mostrar misericordia, también estás en tu derecho. Le dijo a mi mamá, tú tienes que elegir. El Ministerio Público estaba claro, entendido de que ya estaban condenados los muchachos para que se fueran al tutelar de menores o al reclusorio. Los policías le dijeron, no, este joven ya la tiene ganada, ya no hay problema. Mi hermano perdona a los agresores de él. Y todo el Ministerio Público dicen, ¿cómo es posible? Mételos a la cárcel, te hicieron daño. Entonces le dijeron, estás loco, muchacho. Así pasó. Pero había cosas importantes, la oración, la lectura de la Biblia, el testimonio, el discipulado que mi mamá y mi papá ejercían con mi hermano, participaban en la iglesia, había disciplina y la doctrina cristiana. Todo el mundo se exaltó, todo el mundo dijeron, está loco este señor, este joven. Y así se fue con las... Cuando salieron de ellos del juicio, me dice mi mamá, todos se burlaron de él. Estás loco. 2 meses después, como les dije, llega una carta donde dice, ya pensábamos que iban a poner posesión del terreno y iban allá a embargar. Llegó una carta del Seguro Social y en esos momentos lo abre y le dijeron, ábrelo tú. Le digo, es para ti. Le dijeron, a ver, a mi hermano. Y con lágrimas en los ojos, tanto mi madre como él, decía la carta, este consejo médico, debido a la situación y a las condiciones en que ha pasado esta situación de este joven, este consejo médico les indulta de toda deuda en este momento. Pero sucedía lo siguiente, hermanos. Una familia que abraza la Biblia, el Evangelio, no lo va a ver primero fácil. Hay oración. Allí está nuestra diapositiva. Son principios. Si tú no oras, dices, ya abracé al Señor, no nomás decir caminar con Él, sino camina por fe, pero sin renegar nada. Camina con fe. Entonces esto nos empezó a forjar, hermanos. La oración es un principio poderoso en la familia. Es abrazar el Evangelio, no es nada más por religión o por costumbre. Es para que tomemos en cuenta de que estamos delante de la presencia de Dios como una buena noticia, y si no, en Él esperaremos. San Marcos 14:38. La primera parte de tomarnos en nuestra vida. Principio bíblico, San Juan 14:38. Nos dice así, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú empiezas a entender este mensaje, yo por eso les decía a las hermanas, y les he dicho a ustedes, pues antes no había WhatsApp para que dijéramos, todos estamos orando como lo hacemos a las 9 de la noche todos. Pero iba a la casa de la hermana Albertina, estaba orando. Ve por este mandado a la casa de la hermana María, estaba orando. Ve a la casa de la hermana Leonarda, estaba orando. Ve a la casa de la hermana Agustina, estaba orando. Y parece que todos se ponen de acuerdo. Era un punto de la oración que nos empezaba, cuando una familia abraza la oración, ¿qué quiere decir? No importa el momento, no es nada más en el templo, en las casas también se hacía el altar de la oración, pidiéndole misericordia a Dios. El principio de abrazar el Evangelio
No es nada más decir, es cantar bonito, no. Sino empezar a transformarnos también por medio de la oración y de las experiencias que vienen. Pero más grande es la paz. Este momento es cuando Dios perdona nuestros pecados, pero le pides de perdón de verdad y de corazón. La vida empieza a cambiar, se transforma. Experiencia que cada uno de ustedes tiene. Porque no nada más estamos aquí reunidos por un poquito y nada más pasó. Cuando estamos abrazando el Evangelio, hay buena noticia. Ya no voy a decir, no es la promesa de decir, me voy a portar bien el papá o la mamá o los hijos. También hay buena noticia en el hijo, cuando ya estaba en rebeldía, en su enojo, y encuentra a Jesucristo, empieza también a transformarte. Ya mi hermano estudia, ya este hijo está portándose bien, ya mi hijo está leyendo la Biblia, ya mi hijo está orando, ya mi hijo me dice, vámonos solitos al templo, mamá, vamos a buscar de Dios. Es cuando empieza a abrazarse el Evangelio, ya no es cuando me llevan o me arrastran. Cuando una familia abraza el Evangelio es cuando ya se le queman los pies al hijo o a la mamá o al papá, sobre todo al hijo, vámonos a buscar de Dios, mamá, vámonos a buscar de Cristo. Porque estás abrazando el poder del Evangelio. Vámonos a orar, no, oye, tenemos que ir a una fiesta, no, ya ahora no voy a la fiesta, ahora me voy a buscar a Dios. Empieza ese cambio, el abrazar. Hay una buena noticia, la hija que andaba toda torcida y toda media, también empieza, ya no voy a vestir igual, ya no voy a estar haciendo estas cosas que están mal, que no le agradan a Dios. Cuando empiezas a abrazar a Dios hay oración. Cuando empiezas a abrazar el Evangelio hay lectura de la Biblia. San Juan 5:39. Y aunque leas un pequeño versículo de la Biblia, ese pequeño versículo de la Biblia te empieza a abrir, pero grandes promesas del Señor. San Juan 5:39. Dice así, el Señor lo expresa, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, leer la Biblia, muchachos. La lectura bíblica es vida, es transformadora, es bendición. De igual manera también el testimonio que debemos de dar, lo que debemos de ser. Siempre que estemos caminando en la calle, que vean que Cristo está con nosotros, que hay un resplandor de Jesucristo. O sea que también ya te están engañando, ya están haciendo esto. Les decía en la ranchería, bueno, ya donde estábamos, caminen en las besanas, caminen y que sientan la presencia de Dios. Y la gente va a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué viene? Porque hay un testimonio, San Mateo 28:19. Mateo 28:19. El Señor nos dice que demos testimonio. 28:19. Nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dar el testimonio, que se antoje ser cristiano, pero abrazando el poder del Evangelio que nos da paz, que nos da tranquilidad. En esas noches de zozobra o tal vez de tristeza, viene la paz de Cristo, porque hay un testimonio, discipulando, enseñando, leyendo la Biblia. Abracemos la palabra, participemos en la iglesia. El participar en la iglesia no es que ya las cosas se queden así, sino yo pongo esto, yo doy aquello, yo voy a hacer esto. No nada más dejemos que esto se caiga, sino que participar en la iglesia es estar cuidando no solamente el mueble, sino todos nosotros, un saludo, una atención, el decir, estamos orando por usted. Nos dice Romanos 12:11. Romanos 12:11. Dice así la palabra del Señor: en lo que requiere diligencias, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Primero es necesario ser fervientes en el corazón, estar alegres, estar con la buena noticia. Y la única buena noticia es cuando, hermanos, hay una paz que Dios nos está hablando. Y está hablando a su corazón. Y no está lejano, está aquí hablando. Yo siento la presencia de Dios. Y si no, invítela. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Este mediodía también es para que invitemos al Señor en nuestro corazón y nos abracemos de Él. Por eso decía
el canto, no te dejo, otra vez de Jesús, no te dejo, no te dejaré. También la familia que abraza al Señor, pues tenemos que ejercer la disciplina. San Efesios 6:4. En la familia también debe de haber disciplina guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y, hermanos, no dejarlo de hacer, porque la palabra del Señor nos dice que también si la abrazamos, pues tiene que haber disciplina. Efesios 6:4 nos expresa la enseñanza así. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, todo esto, hermanos, y vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros teníamos unos amigos que íbamos al templo en el tiempo de la juventud. Ellos se dedicaban en un taller, pero su papá los provocaba mucho. Ya los muchachitos estaban ya listos estaban contentos, vámonos al templo, vámonos al templo. Ya habían terminado su jornada de trabajar con su papá, pero su papá los provocaba a ira. No agarraba y les decía, no, van a volver a limpiar carros, van a hacer esto. Yo no quiero que vayan allí. Así les decía, y los muchachos, papá, queremos ir a buscar de Dios. No, yo no voy a ir a buscar ahí. Se van a quedar aquí conmigo. Hubo dos decisiones lamentables. Uno por molestia se quedó y abandonó su fe. Pero otros dijeron, aunque me pegue mi papá, me voy a ir al templo. Y los que se iban al templo regresaban nuevamente con puras luchas. No los dejaba entrar a su casa su papá. Y hasta que ellos orando, tú sabes, papá, Señor, que mi papá no nos va a dejar entrar a la casa. No venimos de una fiesta mundana. Venimos de haberte buscado, Señor. Y ya como en todo eso, hermanos, se abría la puerta. ¿Cómo se abría? Porque Dios estaba con ellos. Y hoy, hermanos, muchachos, pues es abrazar el Evangelio. Yo les quisiera invitar a abrazar el Evangelio. Vale la pena. A los que estamos aquí. Pero abrazar las buenas nuevas de salvación es para también confiar en Dios. Una familia, pues vamos a terminar, abrazada del Evangelio, cuida a sus hijos. Observen bien. Ya después yo veía que cuando mi papá ya empezó a caminar con nosotros, nos llevaba el Evangelio, se nos quedaba viendo a nosotros. Y le decía, papá, ¿por qué nos ves? ¿Por qué nos ve, papá? Porque veo que mis hijos son hermosos. Así me decía mi papá. Y pues, ¿cuál hermosos? Estamos todos greñudos y todos acá peloncitos, pero una vez les voy a enseñar mi foto. Me decía, mis hijos son hermosos. Y así nos empezó a disciplinar, a llevarnos al templo. Nos quedamos todo un domingo, desde las 8 de la mañana que salíamos hasta las 10 que llegábamos. Nos empezaron a enseñar a amar a Dios, pero nos cuidaba. Y nos decía, ¿qué les enseñó la instructora? Ya le decíamos, nos enseñó acerca de la vid verdadera, porque me acuerdo que tenían unas uvas. Qué bueno. Pero también, hermanos, la familia que empieza a abrazar el Señor tiene luchas, tiene necesidades, pero quien toma a Dios, Dios no le va a dejar. Porque su palabra claramente nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, hoy esta bendición, esta reunión de familia, nos debe de llenar de gozo para que en este momento
¿No quisiera tener buenas noticias en su casa? Y en esta hora decidirse por el Señor y decirle, Señor, yo te necesito en mi corazón. Yo te necesito en mi vida. Quiero abrazarte, pero también que me abraces tú. Pues este es el día de salvación. Igualmente todos nosotros, los que ya andamos entre yo quiero y no quiero, buscar al Señor es amarle de todo corazón. Por lo tanto, mi invitación en esta tarde, en este mediodía, ¿no quisieran tener una buena noticia ustedes? ¿No quisieran decirle al Señor, tómame, Señor, yo quiero que me perdones, que yo quiero que tu presencia esté conmigo? Yo quiero que tu misericordia me alcance en esta hora. Yo le quisiera invitar que se abrace del Señor. Yo les invito. Alto, te invito. Ven a Jesucristo. Dobla tu rodilla y dile al Señor, yo te necesito, Señor. Dobla su rodilla en el Señor. No te nos ayudas con Él. Es una invitación personal. Inviten al Señor y abrácenle. Él está con nosotros. Él nos conoce. Y Él está con nosotros. Señor, en esta hora, nuestro corazón te agradece. Tantas bendiciones, Señor. Nuestro corazón te agradece, Señor, que tu presencia nos ayuda, pero también nos permite, Señor, estar en la comunión contigo. Escucha la oración de esta iglesia y de esta congregación. Muchas gracias te doy, Señor, por la vida de nuestros hermanos. Es importante que te abracemos, Señor, sobre todas las cosas de esta iglesia. También ha padecido mucho. Muchos de mis hermanos han tenido también fuertes luchas. Pero es necesario caminar delante de ti. Gracias por las familias que están aquí. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por mi hermana Irma. Gracias te doy, Señor, por la vida, Señor, de tu hija María Luisa, hijita de nuestra hermana Mar. Acuérdate de su esposo David, Señor, estamos orando también por él, por su pequeña. Nuestro anhelo es que te abracen a ti, Señor, y que te sientan tu presencia. Como tú les bendices, Señor, bendice la vida, Señor, de Aldo que está aquí. Bendice a su esposa, Señor, bendice a sus hijos, Señor, pero cuando te abrazamos a ti, cuando tu presencia, Señor, nos perdona y nos limpia, son cosas diferentes, Señor. Por en tus manos están nuestros jóvenes, la familia de mi hermana Cris. Está la vida de los muchachos cuando te abrazamos, Señor. Entendemos tantas cosas que tú no nos has dejado. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice a mi hermana Mari. La vida de mi hermano Evaristo, que tú les bendigas, Señor. La vida, Señor, de toda esta congregación. Gracias por mi hermana Idolina, Señor. Pero por la vida de todas estas familias, Señor, que nos hemos reunido. Abrazar tu palabra, Señor, es lo más maravilloso. Permítenos abrazarte, Señor, para tener comunión contigo. Muchas gracias por la bendición que tú nos das. Vale la pena el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Aquí están nuestros jóvenes y adolescentes. Aquí está la vida de mis hermanos. Me dice mi hermano Armando, Señor, vuelve a tomar, Señor, que tomemos tu presencia de firmeza y gratitud delante de ti, Señor. Vuélvenos el gozo, ese gozo de tu presencia con nosotros, Señor. Bendice la vida de mi hermana Laura, de mi hermana Tommy, de sus hijos. Que la presencia tuya nos abrigue, Señor. Muchas cosas no las vemos claras, pero si hay algo de salvación, perdona mis pecados, perdona mis maldades. Permíteme abrazarte, Señor. Necesito tu presencia en esta hora. Es el llamado que necesitamos todos, Señor.
Solo basta con sencillez. Bendice a mi hermana Kay, bendice a tus hijas, Señor, bendice la vida, Señor, de mí, cada uno de mis hermanos, Señor, que están en esta hora delante de ti. Bendice la vida de mi hermana María del Carmen, Señor, bendice a sus hijos, Señor. Bendice a Lupita, Padre, muchas gracias por estos momentos espirituales. Déjame sentir tu presencia en esta hora, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, cariñoso Dios. Tú eres el que hablas a nuestra vida. Queremos abrazarte, Señor. Oh, Padre, aquí está la vida de mis hermanos, Señor, delante de ti. Bendice la vida de Aldo, Señor. Bendice tu corazón. Escucha tu oración. Escucha su vida, Señor. Tú lo sabes. Tú nadie es hecha. Permítenos amarte, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están delante de tu presencia. Te ruego por los jóvenes, Señor. Sientan un llamado de paz, de bendición, Señor, en tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, te hemos abrazado y vale la pena, Señor, estar abrazado de ti. Permítenos, Señor, en estas familias abracemos el Evangelio y no abracemos, Señor, otras cosas que nos alejan de ti. Muchas gracias por esta reunión de familia con un, Señor, tema especial. La familia abrazando el Evangelio de Cristo. Buenas noticias hay. A pesar de que todo venga en contra de nosotros, el Evangelio es salud y es perdón. Señor, habla tú a los corazones de cada uno de nosotros y no falte tu misericordia con nosotros. Te rogamos, Señor, que cada corazón que ha abrazado tu palabra se sienta, Señor, contento con la presencia de Cristo en su corazón. Guárdanos a todos, Señor. Guarda a cada hermano que se ha acercado en esta hora para también escuchar, Señor, con sencillez el mensaje de tu palabra. Abracemos el Evangelio de Cristo en nuestro hogar. Gracias te damos, Señor, por toda tu palabra, por toda tu bendición para con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta la fecha tu bendición ha sido con nosotros. Gracias te damos, Señor. Queremos abrazar tu palabra, pero también abrázanos tú, Señor. Alabado sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar al Señor, hermanos, en esta unidad de gratitud.